Bueno, muchas gracias, Antonio. Para mí es un placer estar aquí. Quiero agradecer a Mercerono, que está sponsorizando este acto. Y para mí es un honor que me haya presentado Antonio. Antonio lo conozco desde 1994. Él fue mi primer fellow cuando llegué a España desde la Universidad de Stanford. Y era el momento en que en el IBI éramos 3 médicos y muy pocas personas. En fin, verlo crecer después de haber salido de Valencia y ver en lo que se ha convertido aquí también es un placer y realmente es también una cosa muy buena. También veo a otros fellows en la audiencia, que vienen no solamente de México, sino también de Panamá, y es un placer realmente contar con su presencia aquí. Bien, yo durante estos 3 días tengo 3 pláticas, como dicen ustedes, y les traigo aquí pues lo último que tenemos, y yo lo que quisiera es que pudiéramos discutir en términos anglosajones y que ustedes me hicieran sus preguntas cuando sea el momento, porque creo que eso enriquecerá mucho. La conferencia de hoy les voy a hablar de células madre y de su aplicación clínica. Mañana les hablaré de los métodos que ya estamos utilizando para monitorizar la receptividad endometrial humana y los resultados clínicos de esta. Y después, el último día, el sábado, les hablaré de lo que tenemos de células madre de endometrio y de miometrio, y también cómo estamos tratando los miomas con trabajos recientemente publicados. Pero bueno, hoy, como es la conferencia inaugural, en fin, les voy a hablar de todo esto. Y el objetivo de esta plática es, como ustedes tienen aquí, lo que voy a tratar es de describirles, en primer lugar, qué son las células madre, los tipos que hay de células madre, e indicar cuáles son las aplicaciones que estas células tienen, o en principio se pensaban que tenían y que en la actualidad tienen. Luego les voy a hablar de lo que es la reprogramación y lo que es la reprogramación directa en la actualidad. Y finalmente me voy a centrar en cuál ha sido la traslación de todo esto que les voy a hablar en la medicina reproductiva, fundamentalmente en lo que supone la creación de gametos artificiales, dónde estamos en eso. Después, la creación de nuevos ovocitos desde viejos ovarios, la teoría de John Tilley, que ustedes habrán oído y que está muy debatida. Y también les voy a hablar de la diferenciación de espermatozoides desde las células somáticas del testículo. Es un trabajo que hemos publicado este mes, en septiembre, en Fertility, que está catalogado como Seminal Contribution, y se los quiero comentar también. Bien, y con todo esto, pues me gustaría comenzar explicándoles muy brevemente lo que son las células madre. Las células madre, como ustedes tienen aquí, básicamente son fábricas de crear células. Son células que son capaces, desde su momento de indiferenciación, de crear células que se diferencian, que van a producir órganos y tejidos, mientras ellas se mantienen aquí indiferenciadas, de forma que se regeneran a sí mismas y siguen poniendo en marcha esta fábrica de células. Por la situación en las que se encuentran, distinguimos desde las más indiferenciadas, pues ustedes saben que la blastoma era totipotente, esto es una célula madre. A continuación, las que podemos obtener del blastocisto y del embrión, que se consideran pluripotentes, que son capaces de hacer cualquier tipo celular, hasta luego ya las adultas, las que encontramos en los órganos y tejidos adultos, que son más diferenciadas y obviamente son menos potentes, porque la diferenciación supone una unificación en la potencia. Con respecto a las células madre embrionarias, las tienen aquí, fueron descritas originariamente hace ya más de 15 años desde el embrión, desde el blastocisto, desde lo que es la masa celular interna, y desde aquí, ahora les explicaré cómo se hace, son capaces, con estas células se pueden obtener cualquier tipo celular del organismo, incluyendo los gametos. Esto es algo importante. Por lo tanto, en términos generales, la potencialidad, conforme se va en esta vía, se va perdiendo, mientras que lo que es la indiferenciación también se va perdiendo. Hay un aumento de la diferenciación y una disminución de la potencialidad conforme nos vamos alejando. Esto se entiende. Células madre embrionarias. Las células madre embrionarias son aquellas que fueron descritas, son
han sido producidas inicialmente desde el embrión, desde el blastocisto humano, y estas células, como ustedes saben muy bien lo que es esto, entonces proceden de la masa celular interna, específicamente del epiblasto, de aproximadamente 3 o 4 células que se encuentran situadas en la masa celular interna. Esta masa celular interna, si se extrae, si se aparta, si se abre el blastocisto y se obtiene bien por métodos mecánicos o enzimáticos y se coloca en un feeder, en una capa, en una cama de células estromales, que puede ser de placenta humana, puede ser el foreskin, en esas condiciones se forman unas colonias de células que son prácticamente inmortales, nos van a estar pasando, se crean estas colonias que tienen que ser disgregadas y en la actualidad tenemos ya líneas que tienen más de 14 años y desde estas líneas celulares se puede, con métodos perfectamente establecidos, se puede llegar a producir la diferenciación de cualquier tipo celular que ustedes puedan nombrar. Por supuesto, de endodermo, mesodermo, ectodermo y también de gametos. Esto es el concepto básico y por eso hubo un enamoramiento inicial de lo que fue el campo de la medicina regenerativa en estas células, porque nunca se había encontrado unas células con tanto potencial. El problema, pueden ustedes imaginar, es sobre todo un problema ético, puesto que se partía de embriones humanos para poder hacer esto y en el comienzo estos embriones había que destruirlos para sacar la masa celular interna. Posteriormente se fue desarrollando estrategias mucho más, se llamaba embryo friendly, en suma, que no se destruía el embrión. Y esto lo hacíamos igual que estamos haciendo habitualmente para analizar un embrión, es decir, obtener una blastómera y desde esta blastómera con una modificación técnica que se lo resumo en aproximadamente 6 años de investigación y muchos trabajos en Nature y en Science, básicamente desde esa blastómera se podía llegar a conseguir de nuevo estas colonias de células madre embrionarias, células madre que son idénticas a las producidas desde el blastocisto. De hecho, tenemos trabajos en los que del embrión se obtenía la blastómera, de la blastómera se obtenía la línea celular, el embrión llegaba a blastocisto y del blastocisto se podía obtener también la línea celular, que eran idénticas en términos genéticos. Por lo tanto, de aquí esto se podía hacer. Estas líneas en nuestro laboratorio, verán que todas las líneas de nuestro laboratorio se llaman VAL, pues por la ciudad de la que vengo, que es Valencia, y tienen la B, que es de blastómera. Esta línea fue publicada en New England Journal y aquí tienen ustedes cómo la generamos. En suma, esto era una variante para no destruir los embriones y desde luego se puede obtener de esta forma sin ningún problema. Nosotros creamos todas estas líneas que hoy por hoy, bueno, las pudimos obtener desde blastocistos, desde mórulas. Las B se pueden obtener desde blastómeras. Habían embriones cromosómicamente normales, habían embriones genéticamente anormales con distrofia muscular. Desde nuestro programa de diagnóstico preimplantatorio, cuando las pacientes consentían los embriones afectados, luego los utilizábamos para crear estas líneas. Entonces tenemos una línea de distrofia muscular que está siendo utilizada por investigadores de todo el mundo que están interesados en esta patología. Es un modelo muy bueno de enfermedad para poder hacerlo. Y estas, si ustedes van a esta web del Ministerio de Sanidad español, están aquí y pueden, y cualquier investigador de cualquier parte del mundo tiene acceso a estas líneas simplemente yendo por los cauces habituales para solicitarlas y aquí tienen cómo hacerlo. Por lo tanto, esto sería básicamente lo que hay en términos de células madre embrionarias, que verán ustedes que ha pasado un poco la moda, aunque lo que se aprendió con estas líneas ha hecho posible que se pueda hoy por hoy reprogramar las células. Todos los factores que aprendimos aquí, el OCT4, el NANOC, el SOX2, todos estos que realmente mantenían a las células indiferenciadas han sido, como verán ustedes, utilizados para reprogramar hoy por hoy las células, y ahora les explicaré lo que es esto. Dentro de las células madre tenemos las embrionarias, como les he dicho, y si progresamos en el desarrollo, tenemos a continuación del líquido amniótico, se ha descrito, este es el grupo de Anthony Atala, de Carolina del Sur, que como realmente hay unas células también aquí, indiferenciadas en el líquido amniótico, que son capaces también de tener la capacidad de pluripotencia, que es lo que más
realmente se valora en este tipo celular. Por lo tanto, en el líquido amniótico existe. Ustedes saben perfectamente que en el cordón umbilical también existe, aunque estas, conforme nos vamos alejando, son menos pluripotentes. De hecho, las células de cordón solo producen precursores hematológicos. Es decir, estas células no van a dar neuronas, no van a dar hepatocitos, sirven para crear sangre cuando se necesiten. Este es el concepto de las células de cordón. Por lo tanto, conforme nos vamos desarrollando, conforme se van desarrollando estas células, tienen menos plasticidad porque se diferencian más. Y llegamos hasta los tejidos adultos. En los tejidos adultos tenemos estas células que están en ellos, solo que son escasísimas y muy difíciles de obtener. Pero estas células dentro de los tejidos adultos se encuentran en una porción muy específica que se denomina nicho celular, y en este nicho se sitúan estas células con esta división asimétrica que, como les he dicho antes, son capaces de producir células diferenciadas mientras mantienen células indiferenciadas que continúan que esto funcione. Y esto se ha visto, se ha descrito y está perfectamente demostrado en lugares como la piel. El nicho se encuentra aquí, esto que llama el bulge. Estas células son capaces de producir el folículo piloso completamente. Cuando estas células se colocan en un ratón en cualquier lugar, el ratón se pone de pelos hasta arriba donde se han colocado estas células. Y si estas células se quitan de donde están, pues entonces el folículo piloso no se produce. Esto está perfectamente descrito. Igual que se ha descrito, y esto es un trabajo de Hans Clevers en Europa, fantástico cómo se ha encontrado que hay 3 células que se encuentran en las criptas, esto es el intestino delgado, y a través de estas 3 células se genera todo el intestino delgado. Y esto se demuestra en ratones knockout que tienen estas células, tienen lo que se llama el LGR5. Si se noquea el LGR5, estos ratones no tienen intestino y mueren porque son incapaces de producirlo de esta forma. Y aquí tienen que, desde estas células simplemente, se coloniza todo el intestino y, desde luego, también hay implicaciones para la creación de cáncer de intestino y de adenomas intestinales. Por lo tanto, esto está muy claro. La médula ósea es el nicho por excelencia, es el nicho donde sabemos que se produce no solamente las células sanguíneas, sino también las células, lo que son los osteoblastos y osteoclastos, donde se produce el hueso. Por lo tanto, esto es un nicho específico. Estas células, al estar en este punto, producen este tipo celular, pero no se pueden diferenciar a otra cosa. No se pueden producir, por ejemplo, neuronas desde estas. El endometrio humano, la plática del sábado les voy a presentar todo lo que tenemos sobre endometrio humano y lo que estamos haciendo hoy en día a nivel de síndrome de Asherman y de atrofia de endometrio con este tipo de células. Pero lo que les quiero dejar es con la idea de que se ha descubierto, hemos publicado y ha sido completamente comprobado por otros grupos cómo hay un número de células muy pequeños que se encuentran en las bases de las glándulas y aquí en la unión entre endometrio y miometrio, que son capaces de regenerar el endometrio humano completo, que es lo que ocurre en una mujer cada mes, porque cada mes 2/3 del endometrio se van a perder y se tienen que recuperar en estos 30 días, y es gracias a esta población, y estos son células madre mesenquimales. Por lo tanto, a nivel de células madre, lo que les quiero de alguna forma indicar es que lo que se ha descubierto en los últimos 20 años es que desde que somos un embrión, pasando por el estado fetal hasta que somos adultos, hay un número importante de situaciones de donde podemos obtener células madre que pueden ser utilizadas para la reparación de tejidos dañados. Desde células muy pluripotentes que nos dan mucha plasticidad para obtener cualquier tipo celular, hasta células perfectamente definidas, por ejemplo las mesenquimales, que nos sirven para crear células mesenquimales, es decir, hueso y músculo. Pero todas ellas es un portfolio, digamos que es un portfolio celular que nos ha servido para encarar lo que se denomina la medicina regenerativa. Bien. Cuando esto ocurrió, obviamente, los investigadores de todo el mundo vieron la posibilidad de poder tratar con células lo que no se podía tratar con fármacos. Y, obviamente, el primer candidato pues, son las enfermedades neurodegenerativas, que, como saben, la incidencia es muy grande, la diabetes,
los fallos cardíacos, fallos hepáticos, renales, cualquier tipo de fallo que cursara con una causa orgánica, una causa celular, tanto por destrucción crónica como aguda. Y nosotros, obviamente, pues a nivel de ginecología y de reproducción, estamos muy interesados en la investigación embriológica, la generación de gametos artificiales, ver qué pasa con el endometrio, poder sustituir el endometrio alterado y también tratar de comprender endometriosis, qué pasa con los miomas. Hay una población productora de miomas. Con los miomas saben que estamos quitándolos y ya está, y luego vuelven a ocurrir y realmente no sabemos el por qué ocurren. Pues les presentaré también trabajos sobre esto que nos pueden dar también alguna luz a lo que estamos haciendo hoy en día. Bien, todo esto fue la idea inicial. Y con respecto a esto, pues aquí tienen la cantidad de ensayos clínicos que están inscritos en el clinicaltrials.gov de la NIH y realmente la inmensa mayoría de ellos son con células madre adultas. Solo hay 4 con células madre embrionarias, de los que solo queda 1 en marcha ya, y es lo que les voy a decir. De todo esto hecho, lo que está perfectamente establecido es que a nivel de células somáticas, células adultas, la terapia perfectamente establecida es la creación de precursores hematopoyéticos desde tanto trasplante de médula ósea como trasplante de cordón o el cordón habitual, que es lo que estamos utilizando. Los queratinocitos se pueden utilizar para las quemaduras y los islotes de páncreas es el protocolo de Edmonton para tratar la diabetes. El problema es que esto en un año vuelve de nuevo porque es una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, esto es lo que hay y tampoco es que se ha avanzado muchísimo en esto. Con respecto a las células madre embrionarias, realmente los 2 campos donde están más avanzados es en intentar cómo se puede, con células madre embrionarias, regenerar una médula ósea que se encuentra, una médula espinal que se encuentra cortada, las lesiones de tetraplégicos, parapléjicos. Esto lo ha llevado a cabo una compañía que se llama Geron en Estados Unidos. Comenzó la fase 1, pero ha sido parada. Supongo que no habrá muy buenos resultados porque ha sido detenida. Y la otra, hay dos fases 1 en marcha sobre la degeneración de la retina, utilizando epitelio retiniano obtenido de células madre embrionarias. Estas sí que están en marcha y son las más prometedoras en este momento. También hay trabajos en diabetes, en alteración hepática, cardíaca y Parkinson. Todo ello son preclínicos. No hay todavía nada aplicado directamente. Aquí tienen, por ejemplo, esto es de nuestro propio laboratorio, creación de células de epitelio retiniano desde células madre embrionarias, estas que son completamente indiferenciadas, y cómo se están utilizando sobre todo para la degeneración macular, retinitis pigmentosa, y esto es, digamos, los 2 ensayos clínicos, uno en Inglaterra y otro en Estados Unidos, que siguen en marcha y vamos a ver si algo funciona de aquí. Bien, permíteme que les hable ahora de lo que es la reprogramación. Este paso creo que todo el mundo lo tiene bastante claro, es decir, desde un embrión o desde una célula madre embrionaria, pues podemos pasar a crear unas células somáticas, o desde un embrión se puede pasar a hacer un feto, a continuación se hace un niño y al final tenemos un estado adulto o unas células adultas. Es decir, este paso, esta dirección, todas la conocemos porque es el devenir lógico de la vida. Lo que no sabíamos, lo que no teníamos claro, y desde luego fue una gran sorpresa comprobar que ha sido cierto, es que podemos volver absolutamente atrás, tanto no en términos orgánicos, pero sí en términos celulares. Es decir, podemos tomar una célula somática o incluso una célula completamente diferenciada, como es un fibroblasto de la piel o un pelo, y hacer, con un procedimiento que ahora les explicaré, hacer que se vuelva a ser una célula madre embrionaria, una célula pluripotente, de la cual se puede volver a comenzar de nuevo y podemos crear neuronas, podemos crear cualquier tipo celular. La reprogramación fue puesta en marcha por el grupo de Yamanaka hace prácticamente 10 años, y lo que ellos hicieron fue
aprendiendo de lo que había ocurrido, de lo que habíamos visto en las células madre embrionarias, empezaron a probar distintos factores, empezaron a transfectar, a introducir mediante un vector viral dentro del núcleo de células diferenciadas, empezaron a introducir 30 factores, de los cuales fueron poco a poco acotando y llegaron a la conclusión de que sobreexpresando OCT4, SOX2, NANOC y LIM28, estas células que eran pues un pelo o un fibroblasto volvían a crear colonias como si fueran células madre indiferenciadas, y estas células podían crear teratomas con cualquier tipo celular que se podía encontrar, e incluso podían crear un nuevo embrión cuando se aplicaba utilizando embriones de ratón. Esto es la reprogramación, lo cual es importantísimo porque esto lo que significa es que de tus propias células puedes llegar a crear una célula pluripotencial de la cual utilizar para poder crear para ti neuronas, células hepáticas, es decir, cualquier tipo celular. Claro, el problema está que esto era al comienzo, se utilizaban vectores virales, se utilizaban este tipo de la transfección, con lo cual esto no puede utilizarse clínicamente. A nivel de concepto estaba muy bien, pero no se podía utilizar clínicamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí les he traído varias tablas de los trabajos realizados. Lo que ha pasado es que con el tiempo se ha ido todo puliendo, se ha ido todo mejorando. Se han utilizado vectores que no se integraban, se han utilizado otros tipos de acercamientos y al final ahora estamos ya en la era de lo que se llaman las RIPs. Es decir, se pueden reprogramar células sin utilizar ni vectores virales ni transfectar con nada que sea cancerígeno. Se hace con mRNA, o sea, se integra directamente el mRNA, con lo cual esto está cada vez mejorando más en términos de crear este tipo celular. Y lo que es más interesante todavía, ¿por qué ir desde un pelo hasta una célula pluripotente para hacer una neurona? ¿Por qué no vamos directamente de un pelo a hacer una neurona, por ejemplo? Esto es lo que se llama la reprogramación directa. Pues esto hoy por hoy es posible. Y aquí les traigo los trabajos que demuestran que esto es posible. De hecho, nosotros ahora mismo estamos trabajando en reprogramación directa para obtener gametos. Y lo que les estoy diciendo no es ciencia ficción. Se está haciendo, se está empezando a hacer. Es decir, desde una célula, desde un fibroblasto, poder reprogramarlo para obtener un gameto, de forma que esta sería la forma ideal de abordar este problema, porque células madre embrionarias son muy difíciles de obtener, tenemos que obtener un embrión para esto, células pluripotentes tenemos que volver al principio para seguir adelante en el camino, y la reconversión directa, como les digo, está perfectamente funcionando. De forma que hoy por hoy esto es lo que se puede hacer. Se puede hacer desde células pluripotentes, crear tipos celulares, pero también se puede hacer volver atrás por reprogramación hasta aquí, y entre ellas tenemos la reprogramación directa. Podemos crear, como se han creado, desde células musculares a neuronas, desde fibroblastos a sangre. Por lo tanto, hoy por hoy esto ya es posible. Lo que pasa es que clínicamente todavía no se puede aplicar hasta que la utilización de las RIPs sea posible para evitar problemas de cáncer, que también hemos visto que es el gran sesgo que hay a la hora de utilizar la reprogramación directa.